Alerta. Entonces mi nuera se casó ayer sin decírmelo, lo que siento es desgarrador. La mañana que me enteré, un escalofrío helado recorrió mi espalda. Me desperté con el corazón apretado, como si presintiera un ladrón en la casa. Era el día de la boda, pero nadie me había dicho nada. Los murmullos comenzaban en el café, las sonrisas disimuladas de la familia, las miradas cómplices entre los amigos. Algo se cosía a mis espaldas, y yo, ignorante, me quedé allí, atrapado en mi propia burbuja de confianza. Ay, cómo me dolió, cada palabra que escuchaba se sentía como un cuchillo sharp. Su madre, mi hija, caminando por el pasillo con el vestido blanco más hermoso, mientras yo me quedé fuera, como un extraño. La alegría de la gente, los abrazos y risas no eran para mí. Todo se sentía como una escena en una película extraña, donde todos son los protagonistas menos yo. Un amigo me dijo que había rumores, pero no quería creerlo. La tensión aumentaba como el humo de un fuego oculto. La música sonaba a lo lejos, y yo me sentía como un náufrago en una isla desierta. Las flores, tan hermosas, olían a traición. Un instante. Un comentario secreto de una tía se convirtió en la chispa. La boda fue en secreto, como un acto de rebeldía. Mis venas se helaron, y mi pulso retumbaba en mis oídos. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Por qué no me lo dijeron? La estupefacción me dejó sin aliento, el nudo en mi garganta crecía, solo entonces, la desesperación se convirtió en furia. Quería gritar, preguntarle a todos por qué me habían excluido. Mi corazón, una bomba de tiempo, estaba por estallar. Antes de continuar, necesito decirte algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en su sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, un silencio abrumador me envolvía, mientras mis pensamientos giraban entre la ira y la tristeza. ¿Qué clase de elección era esa? Me sentí como un paria en mi propia familia, viendo cómo se cerraban las puertas que creía abiertas para mí. La llegada del momento culminante era inevitable, y yo, como espectador desolado, no podía escapar de ese espectáculo doloroso. Mientras pensaba en mis años de sacrificios, una pregunta ardía en mi mente: ¿podría perdonarlos? Todo el universo a mi alrededor pareció detenerse mientras me preparaba para enfrentar el oscuro secreto que se escondía tras esa boda. El aire se sentía pesado, tan denso que podía cortarse con un cuchillo. La música de la ceremonia seguía resonando en mi mente, cada nota como un martillo golpeando mi corazón quebrantado. Mientras el bullicio continuaba a mi alrededor, la confusión se transformó en una decisión urgente. No podía quedarme ahí, en esa limbo de incertidumbre. Tenía que saber la verdad. Mis pasos eran firmes mientras avanzaba hacia el salón, donde las risas estallaban como fuegos artificiales. La multitud era un mar de rostros sonrientes, todos disfrutando el momento, todos menos yo. Al cruzar el umbral, un escalofrío subió por mi espalda. Pude ver a mi hija en el centro de la pista, iluminada bajo los destellos de luz, radiante en su vestido blanco. Parecía tan feliz, tan ajena a mi tormento. La imagen era como un puñado de sal arrojado sobre una herida abierta. Me abrí paso entre los invitados, sintiendo como las miradas se posaban en mí, algunos eran de sorpresa, otros de compasión que solo envenenaba mi angustia. Cuanto más me acercaba, más me convencía de que debía confrontar la situación. La idea de ser el único que no sabía nada me carcomía. Pero al llegar a la barra libre, allí estaba él. El nuevo yerno, sonriendo con arrogancia, recibiendo felicitaciones como si el mundo girara a su alrededor. La ira en mis venas burbujeaba, un cóctel explosivo de emociones reprimidas. Ese tipo, ese extraño, había tomado la decisión más importante de nuestras vidas sin un susurro, sin un atisbo de respeto por mí, su suegro, y antes de que pudiera pensarlo mejor, el grito salió de mi boca: ¿cómo te atreviste? La música se detuvo y el silencio devoró el lugar. Todos los rostros se volvieron hacia mí, ojos muy abiertos, sorprendidos y confundidos. Mi hija dejó de reír,
La alegría se desvaneció al instante, y su rostro se tornó a la palidez del miedo. Papá, por favor. Imploró, con una mirada que mezclaba desesperación y reproche. Su tono suave cortó mi furia por un momento, pero no me detendría. ¿Es que no piensas en lo que has hecho? Nadie me dijo nada. Aquí estoy, como un espectador de una obra que no elegí. Las palabras brotaban con una intensidad que no podía controlar. Cada frase era un golpe bajo, una punzada de dolor para mí y para todos los presentes. La tía que había dejado caer la bomba de la celebración se encogió, mientras los murmullos comenzaban a crecer. Sin embargo, el rostro del nuevo yerno era un enigma de calma. No entiendo tu reacción, Schwab. Esta es nuestra felicidad, dijo, como si intentara apagar mi volcán con el agua fría de su desprecio. Felicidad. ¿A costa de mi dolor? ¿A costa de la familia que creí que estábamos construyendo? La tensión palpitaba en el aire. Un par de invitados comenzaron a murmurar entre ellos, la incomodidad se extendió. Sentí como el desasosiego se envolvía en mis entrañas. Pero no iba a permitir que se salvara tan fácilmente. Has hecho tu elección en secreto, pero yo estoy aquí para asegurarme de que no se salgan con la suya tan fácilmente, grité, sintiendo la rabia a punto de desbordarme. Justo cuando la situación comenzó a escalar, una voz frenética surgió desde el fondo del salón. Espera. Hay algo más que no sabías. La atención no solo se centró en mí, sino también en ella, la hermana de mi nuera, cuya mirada pálida presagiaba un nuevo secreto que podría cambiarlo todo. Mi corazón se detuvo. ¿Qué podía ser más devastador que lo que ya sabía? Necesitaba respuestas, y pronto. El mundo a mi alrededor se tornó borroso mientras esperábamos, juntos, ante la revelación que podía arrasar con todo. La atmósfera estaba cargada con el peso de la incertidumbre. ¿Qué es lo que vendría ahora? El silencio se hizo carne, atormentando a cada uno de los presentes. La hermana de mi nuera, una sombra al borde de la multitud, tragó con dificultad, sus ojos vidriosos reflejando una mezcla de miedo y compasión. Hay algo que debía saber sobre la verdadera relación entre ella y se detuvo, como si unas garras invisibles le estuvieran estrangulando la garganta. Esperé con el corazón en un puño, sintiendo como un sudor frío recorría mi frente. Todos habían dejado de respirar, la tensión era palpable. La música que antes resonaba ahora parecía un eco lejano, incapaz de romper el instante crítico que nos envolvía. Las palabras de la hermana llegaron en un susurro, pero su efecto fue como una explosión. Ella no solo se casó por amor. Ella está esperando un hijo. El mundo se detuvo. Mis pies se sintieron pesados, como si estuviera atrapado en un lodo oscuro. La multitud comenzó a murmurar, y mi mente no podía procesar la información. ¿Un hijo? El hijo de ese extraño, el que había invadido nuestra familia sin aviso, sin preparación. La risa y la celebración se evaporaron de un golpe, un frío helado se apoderó de mis entrañas, y el ardor de la ira se transformó en un profundo horror. Miré a mi hija, buscando en su rostro alguna confirmación de esta verdad aterradora. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y lo que antes era felicidad ahora era una tormenta de emociones. ¿Es cierto? ¿Vas a ser madre? Logré articular, mi voz casi un susurro. Papá, yo no sabía cómo decírtelo, respondió, temblando. En su mirada había angustia, pero también determinación. No era el momento, pero no puedo ocultarlo más. Estoy asustada. Un tumulto de sentimientos me abrumó. La ira resquebrajó a mi tristeza, como un vidrio roto. ¿Cómo podía dejar que el abandono me consumiera? Y él, señalé hacia el nuevo yerno, que se mantenía al margen, observando todo con una expresión de desdén. ¿Él sabe que va a ser padre? ¿Qué ha planeado para ti? ¿Para el bebé? ¿Qué sabes de él realmente? La confusión y el desconcierto llenaron el salón. Los rostros familiares se transformaron en una galería de asombro y desconsuelo. No lo sé, susurró mi hija. Solo sé que estoy aterrorizada, pero no puedo abandonarlo. Él dice que quiere ser un buen padre. Un buen padre, repetí, más alto de lo que pretendía. Ese tipo no está interesado en nada más que en protegerse a sí mismo. Te engañó, te manipuló. Tú no tienes idea de lo que significa un compromiso real. Mi voz resonaba en el aire, y la incomodidad se escurrió entre los invitados, quienes preferían desviar la mirada. La hermana de mi nuera frunció el ceño, pareciendo buscar otra salida.
Es una situación complicada, lo sé. Pero él quiere apoyarla. Solo no sabemos cómo será el futuro. Sentí que el mundo se desmoronaba, como si no hubiera final feliz a la vista. Estaba atrapado en medio de este caos, lidiando con secretos y revelaciones que amenazaban con desgarrar los lazos familiares que había intentado proteger. La desesperación ardía en mi pecho, y el miedo a perder a mi hija, a perder todo lo que había conocido, se instaló en mí como una sombra eterna. Espera, dije, sintiendo que una verdad más estaba por salir a la luz. ¿Cómo es que tú, de todos, lo sabes? ¿De dónde viene esta información? ¿Ocultaste algo más? La mirada de la hermana se intensificó, y la tensión se convirtió en un hervidero de emociones. Ella titubeó, y el silencio volvió a tragarnos. La revelación que estaba a punto de escaparse podría ser la chispa que inflamara todo. ¿Hay más relacionado con su familia? La hermana murmuró, sus palabras como un eco amenazante en mi mente. ¿Qué otra bomba se avecinaba? ¿Qué historia oculta estaba detrás de la felicidad que se había construido a costa de mi dolor? La inquietud se apoderó de mí, y el juego de sombras y secretos comenzaba otra vez. ¿Qué vendría después? El aire se volvió denso, como si el salón entero estuviera a punto de desmoronarse bajo el peso de los secretos. La hermana de mi nuera dio un paso atrás, sus ojos reflejando el caos que estaba a punto de desatarse. Nadie se atrevía a pronunciar palabra. Todo el mundo estaba paralizado, esperando el desenlace de esta conversación que ya se había tornado en un torbellino de emociones. Contuve la respiración mientras ella comenzaba a hablar de nuevo, cada palabra saliendo de su boca como la última esperanza de alguien atrapado en un fuego cruzado. Él viene de una familia complicada. Su madre, ¿cómo decirlo? Su madre no es solo alguien común, está conectada con cosas que no comprenden. Proyectos oscuros, comentarios sobre sacrificios y lealtades. Hay rumores, exclamé, sintiendo como toda la ira se acumulaba en mi pecho. ¿Rumores sobre qué? ¿Acaso estamos hablando de algo sobrenatural, de una secta? ¿Qué sabes tú que no has dicho antes? Mi hija está a punto de ser madre, y estoy aquí recibiendo una lección de misterio bien escondido. Mis palabras brotaron con fuerza, a medida que una mezcla de rabia y frustración brotaba de mi interior. El murmullo de la multitud comenzó a crecer nuevamente, un susurro colectivo que se asemejaba al oleaje del mar. Solo quiero protegerla, continuó la hermana, sus manos temblando. La preocupación en su rostro era evidente, pero había una chispa de miedo que me decía que sabía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Entonces, ¿qué planeas hacer? ¿Dejar que este hombre manipule el futuro de mi hija y del bebé? ¿Todo en nombre de un romance de cuento de hadas?, pregunté, de inmediato preguntándome si estaba exagerando. Pero en el fondo sabía que esta no era una historia común de amor. Era un campo minado de secretos que podría llevar a mi familia a la perdición. De repente, el nuevo yerno apareció en la escena, avanzando hacia nosotros como un depredador que ha olfateado su presa. No deberían hablar de mí así, dijo, entrecerrando los ojos. Solo quiero lo mejor para ella y para nuestro hijo. La frialdad en su tono era desgarradora, como un trozo de hielo desgastándose contra una roca afilada. ¿Y qué es lo que has planeado realmente? ¿Qué sabes de tu propia familia que no le hayas dicho? Lo encaré, cada fibra de mi ser ardiendo con la necesidad de descubrir la verdad. Mis asuntos familiares no son de su incumbencia, respondió, con un desdén que me hizo hervir la sangre. En ese momento, su actitud insensible me hizo pensar que estaba tratando de ocultar algo mucho más oscuro. Algo que podría arrastrar a mi hija en una espiral del que no podría escapar. De pronto, la hermana de mi nuera se sobresaltó, una revelación cruzando su rostro. Su madre, ella no quiere que se sepa, pero ha estado buscando a alguien de la familia para un ritual. Las palabras eran como un cuchillo que atravesó la tensión palpable. Ritual. Eso resonó en mi mente, un eco aterrador que me hizo cuestionar las intenciones del hombre que se había interpuesto entre mi hija y yo. ¿Qué sacrificio estaba mencionado? Podría ser una locura, pero el miedo comenzaba a arrastrarme cada vez más cerca del abismo. Mientras el pánico crecía y la multitud comenzaba a dispersarse, supe que debía actuar rápido. Este no es el final de esto, no mientras yo esté cerca para proteger a mi hija. Con esas palabras resonando en mi mente, supe que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Qué secretos estaban sepultados en la historia de esta familia? Y, lo más importante, ¿cuál sería el costo de descubrirlos? La pregunta se adhirió a mí como una sombra,
dispuesta a seguirme mientras nos adentrábamos en un laberinto de engaños que podría cambiar nuestras vidas para siempre. La habitación estaba sumida en un silencio sepulcral. El eco de la palabra ritual resonaba en mis oídos como un campanazo mortuorio, llenando cada rincón de mi mente con imágenes inquietantes. Parpadeé, tratando de deshacerme de la pesadez que se apoderaba de mí. La mirada del nuevo yerno se había vuelto aún más amenazante, y su sombra parecía cernirse sobre nosotros como un presagio de tormenta. ¿Qué ritual?, le exigí, mi voz temblando de furia contenida. Dime la verdad. ¿Qué planeas hacer con mi hija y el bebé? La multitud, aún presente, no se atrevía a interrumpir, como si el aire estuviera electrificado, lleno de una tensión que podría estallar en cualquier momento. Las palabras flotaban entre nosotros, pesadas y oscuras, como una nube de advertencia. El yerno sonrió, aunque sus ojos no reflejaban humor. Es simple, a veces, se necesita un sacrificio para garantizar el futuro. Mi madre ha estado buscando a alguien especial, alguien que tiene la sangre adecuada. Su risa era fría, como un susurro de viento helado en un desierto sin vida. De repente, la hermana de mi nuera se adelantó, su voz entrecortada por el miedo. No. No puedes hacer eso. No puedes jugar con vidas como si fueran piezas de un juego. Sus manos temblaban, y su rostro se había tornado pálido. En sus ojos había una desesperación que resonaba con la mía. Mis pensamientos frenéticos empezaron a girar. Estaba hablando de mi hija. Sobre el nieto que apenas estaba por nacer. La pesadilla se acercaba a mí, y sentí un nudo en la garganta, como si las palabras atrapadas dentro de mí lucharan por salir. Tú, escúchame. No te dejaré que uses a mi familia para tus oscuros propósitos. Cada palabra se sentía como un acto de valentía, pero en el fondo, el temor estaba contenido en cada letra. ¿Qué piensas hacer?, preguntó el yerno, su sonrisa convirtiéndose en una mueca. ¿Luchar contra la inevitable verdad de quiénes somos? ¿Contra la tradición? Sus ojos relampagueaban con un desafío que elevó mi respiración. Las voces en la sala comenzaron a murmurar, creando una atmósfera enrarecida, casi surrealista. Dame una razón para creer que te importan, y no solo estás buscando tu propia gloria, le respondí, sintiendo la necesidad de desmantelar la fachada que intentaba mantener. ¿Qué había detrás de esta frialdad que emanaba de él? Las palabras de su madre resonaban en mi mente. Sabía que debía actuar con rapidez. No puedo quedarme aquí y esperar que todo esto se resuelva solo, pensé, mientras la ira y el amor por mi familia se mezclaban en una tormenta interna. A lo lejos, los murmullos se volvieron más intensos, atrayendo la atención de otros invitados. Mi corazón latía con fuerza, debía proteger a mi hija y al bebé incluso si eso significaba enfrentar a un monstruo disfrazado de yerno. En ese momento, la puerta del salón se abrió bruscamente, dejando entrar a un hombre que no conocía. Su presencia era inquietante. Era alto, con una mirada penetrante que parecía atravesar las almas. Con solo una mirada, todos dieron un paso atrás, como si un peligro inminente acabara de cruzar el umbral. Vine a buscar a alguien, dijo el extraño, y su voz resonó con un poder que hizo eco en cada rincón del salón. Todos giraron la mirada hacia él, la confusión convirtiéndose rápidamente en inquietud. ¿Quién eres tú?, sentí mi voz alzarse, una mezcla de autoridad y miedo. Las miradas se alternaban entre mí, el yerno y el recién llegado. Una nueva capa de tensión se instaló en la sala, como si un nuevo capítulo estuviera por revelarse. ¿Acaso era este hombre parte de la oscuridad que intentaba envolver a mi familia? ¿Y qué implicaciones tendría su llegada? La incertidumbre se arrastraba a través de mí, y sabía que este encuentro cambiaría todo. Nadie debería ignorar lo que realmente está en juego, murmuró el extraño, llevando el aire al límite de la batalla que ya estaba formulándose. ¿Qué secretos cargaría este nuevo personaje? Mi corazón se detuvo por un momento, cuestionando la verdadera naturaleza de lo que estaba a punto de desatarse. El extraño dio un paso al frente, su mirada intensa posada en el yerno como si lo estuviera desnudando con solo mirarlo. La atmósfera se volvió aún más pesada, el aire vibraba con una tensión palpable. «¿Y tú?», comenzó a decir, apuntando con un dedo acusador, «sabes que no puedes escapar de tu destino». Un escalofrío recorrió mi espalda. La forma en que el extraño se dirigía al yerno provocó un murmullo entre los presentes, que se contagiaron de la inquietud. La hermana de mi nuera, todavía paralizada por el miedo, se aferró a mi brazo,
buscando refugio en mi presencia. Siento su pulso tembloroso, y me doy cuenta de que no solo estoy luchando por mi hija, sino por la vida de todos nosotros. ¿Qué destino?, contestó el yerno, la desconfianza en sus ojos transformándose en ira. No soy un peón en tu juego. No voy a permitir que interfieras en mis planes. Ningún plan es seguro cuando hay sangre en el suelo, respondió el extraño, su voz firme. Sabes que el ritual que planeas requiere más que simple voluntad. Te enfrentas a fuerzas que no comprendes. Las palabras del desconocido hicieron eco en mi mente. Las tradiciones familiares, lo que él mencionó, lo que había escuchado de un pasado que parecía lejano. Aunque profundamente arraigadas, esas creencias palpitaban como un eco perturbador en mi interior. Retírate antes de que sea demasiado tarde, insistió el extraño, su tono se tornó amenazante. El yerno, en cambio, alzó la cabeza con desafiante arrogancia. No tengo miedo de amenazas vacías. Si esta reunión es el resultado de la locura de algunos, entonces lo lamento por vosotros. De repente, el aire a mi alrededor pareció helarse. Mantenía los ojos en ambos hombres, sopesando el peligro que acechaba a la familia. ¿Podría llegar a ser cierto lo que decía el extraño? La visión de mi hija, vulnerable y todavía esperando un hijo, se me grabó en el corazón. El yerno dio un paso hacia el extraño, y vi cómo su mano se movía furtivamente hacia una daga que colgaba de su cinturón. La multitud contuvo la respiración, y yo permanecí inmóvil, sabiéndome a un paso de un desastre inminente. Déjala en paz, grité, aunque el nudo en mi garganta casi me ahoga. No te llevarás a nadie. No permitiré que... Una risa amarga interrumpió mis palabras. El yerno se volvió hacia mí, su expresión de desprecio y desafío. ¿Acaso crees que tienes poder aquí? El ritual ya ha comenzado, tu amor no podrá detener lo que debe suceder. El extraño se movió, interviniendo antes de que pudiera lamentar lo que sentía. No puedes jugar con fuerzas que no entiendes, ni siquiera tú, que crees proteger a tu familia con solo gritar. Aléjate de ellos. Ordené, pero mi voz temblaba con un miedo que era difícil ocultar. Todos los rostros a mi alrededor estaban fijos en la escena, el murmullo había muerto, el horror que atravesaba el salón las aseguraba a todas. El extraño hizo un gesto sutil, y con él, una luz tenue comenzó a brillar a su alrededor. Sentí como si un pálido rayo de esperanza se abriera entre la oscuridad que nos rodeaba. Pero en cuestión de segundos, el yerno se abalanzó hacia adelante, aunque el peligro que estaba a punto de desatarse detuvo en seco. Basta, rugió el desconocido, levantando su mano. Algo inexplicable se manifestaba entre ellos. La energía en la habitación cambió de forma abrupta. Antes de que pudiera identificar la magnitud de lo que estaba ocurriendo, un grito desgarrador rompió el silencio. La multitud se disolvió en caos, y no pude evitar dar un paso atrás, sintiendo que el mundo giraba a nuestro alrededor, como un juego macabro del destino sobre el cual ya no podíamos actuar. Las luces parpadearon, señalando lo inevitable. En la confusión, logré entender que tal vez había más en juego de lo que jamás había imaginado, y la batalla por salvar a mi familia se tornaba en una lucha por la propia vida. Necesitamos la verdad, ahora, exclamé, buscando claridad en medio del frenético despliegue que se desarrollaba. Pero cuando volví a mirar, el misterio del extraño y el propósito del yerno se entrelazaban en un panorama oscuro que parecía casi imposible de desentrañar. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué harían uno con el otro? La respuesta se acercaba, aunque no podía imaginar lo que vendría a continuación. El destino se tejía de formas insospechadas, y la revelación que aguardaba podría dejar cicatrices imborrables. No puede terminar así. Pensé, mientras el velo de la realidad se desvanecía y el futuro se hacía incierto. La sala se convirtió en un torbellino de cuerpos en movimiento, gritos y murmullos. La luz que emanaba del extraño parecía haberse intensificado, brillando como un faro en medio de la tempestad. En ese instante, como si una fuerza invisible lo apretara, el yerno se quedó inmóvil. Su rostro reflejaba una mezcla de rabia y confusión, como si las palabras del extraño hubieran calado hondo en su oscuro núcleo. ¿Qué has hecho?, preguntó, casi en un susurro, mientras la daga en su mano caía al suelo con un sonido seco que resonó como un eco entre la multitud. Lo que planeas no tiene sentido, agregó, tratando de mantener una fachada de desafío mientras la verdad lo golpeaba como una ola. El extraño se acercó un paso más, su figura fija y poderosa.
Cualquier ritual sin el respeto y la comprensión que requiere solo traerá más dolor, dijo con una calma que contrastaba con el caos que nos rodeaba. Deberías haber aprendido. La hermana de mi nuera soltó un grito ahogado, y sentí como su presión sobre mi brazo aumentaba, como si buscara un ancla en mi presencia cada vez más frágil. Me sentía impotente, atrapado entre el terror de perder a mi familia y el peso de una historia ancestral que no podía ignorar. Recuerdos de relatos familiares danzaban en mi mente como sombras, susurros sobre poder antiguo y sacrificios que nos definieron, y entonces, el aire cambió otra vez. Una ola de energía electrificó la atmósfera, como si estuviéramos rodeados por un mar de electricidad. La gente a nuestro alrededor comenzó a retroceder, sus rostros pálidos y ojos desorbitados, incapaces de apartar la mirada de la confrontación frente a ellos. ¿Esto es un error?, chilló el yerno, ahora temblando, el desafío reemplazado por desesperación. Todo está en mi control. Eso es lo que se supone que debe ser. Las ilusiones son peligrosas, sobre todo cuando hay vidas en juego, respondió el extraño, la voz llena de un poder que vibraba en nuestros cuerpos. Era como si todos, en ese momento, supieran que estábamos presenciando algo más grande que un simple enfrentamiento familiar. Con un movimiento brusco, el extraño extendió su mano. La luz brilló intensamente, y entre ella, vi sombras danzantes, entidades etéreas que parecían cobrar vida, como si el pasado mismo respondiera a la llamada de este extraño. El ambiente se volvió denso, como si el tiempo se detuviera. No puedes cambiar tu destino, y mucho menos el de otros, dijo el extraño, su voz resonante envolviéndonos. La historia que llevas dentro es más poderosa de lo que imaginas. Recuerda quién eres. De repente, el yerno se cayó de rodillas, atrapado entre la angustia y la revelación. El murmullo entre la multitud explotó en un frenesí de preguntas y miedo. Pero no eran solo palabras de pánico, eran fragmentos de historias antiguas, leyendas que resonaban como un eco de ancestralidad. Mis pensamientos se hallaban enredados, la lucha entre el pasado y el presente rugía en mi mente. ¿Debería haber hecho más? ¿Debería haber hablado antes? Reflexioné, sintiendo el peso del legado familiar sobre mis hombros. Justo cuando pensaba que la calma comenzaría, un grito desgarrador se escuchó de nuevo, interrumpiendo mi cadena de pensamientos. Era un grito que no parecía provenir de este mundo, una llamada escalofriante que me heló la sangre. «Deténlo», grité, pero el tiempo continuaba su marcha, y las sombras danzantes parecían estar devorando la realidad a nuestro alrededor. Todo, en un instante, se volvió casi imposible de entender, y la verdad se escurría entre mis dedos. «Tú no era», empezó a decir el extraño, pero su voz se perdió en el grito, ahogada por la intensidad de lo que estaba en juego. La mirada del yerno se encontró con la mía, y en sus ojos vi una mezcla de culpa y aceptación. ¿Qué estaba a punto de revelarse? La atmósfera se cargó con una nueva tensión, y sentí que nos acercábamos a un precipicio del que no había regreso. Entonces, todo se oscureció, y la percepción de lo que realmente estaba pasando se desvaneció. En la incertidumbre. ¿Qué verdad oculta nos aguardaba? ¿Quién de nosotros podía enfrentar la oscuridad que se venía? La batalla por recuperar todo lo que amamos apenas comenzaba. El silencio predominaría durante un instante más, como si el mundo entero se hubiera detenido en el límite del abismo. La oscuridad se adueñó de nuestras visiones, dejando solamente un eco bajo el murmullo de personas aterradas. El extraño, ahora inmóvil y cargado de poder, se convirtió en el único punto de luz en un mar de tinieblas donde cada corazón palpitaba violentamente. Las sombras que danzaban antes comenzaron a susurrar, solo que ahora sonaban como lamentos, como si criticaran en voz baja la insensatez de un acto que, evidentemente, había sido llevado a cabo sin el respeto necesario por las fuerzas que no comprendíamos. El aire se volvió opresivo, lo suficientemente pesado como para comprender que un cambio había ocurrido. El tiempo mismo había decidido detenerse. ¿Qué sucede?, preguntó una voz temblorosa de entre la multitud. El yerno aún permanecía en el suelo, velado por una sombra de desconsuelo y temor. Aún no había comprendido la magnitud de su error, pero lo sabía, lo sentía en cada fibra de su ser. El extraño se movió de nuevo, sus pasos eran seguros y decididos, como si cada paso lo acercara más a la verdad que todos temían conocer. Hay caminos que no deberían ser transitados. La historia tiene su peso, y no pueden apresurarlo, pronunció lentamente. Su mirada era intensa, traspasando las capas de nuestras falsas certezas.
desde el fondo de mi ser, sentí una punzada de urgencia, un deseo arrollador de actuar antes de que el ciclo del sufrimiento comenzara. Grité en un arranque de desesperación: díganos qué debemos hacer. No podemos permitir que esto continúe. La multitud tembló, susurrando el nombre de mi nuera, el aire enrarecido se convirtió en un velo de ansiedad palpable. Sin embargo, fue el silencio del yerno el que más me perturbó, sus ojos reflejaban el abismo, el miedo consumía su espíritu. Su elección ha causado una ruptura que ahora será inevitable, declaró el extraño, sus ojos fijos en el yerno cuyos labios empezaron a temblar. El sacrificio que ella realiza puede ser irreversible. Cotriolbes. Murmullos de incredulidad se esparcieron como fuego por la paja. La atmósfera estaba electrificada, como si la realidad misma temiera resonar con algo mucho más profundo. No. No puede ser, murmuró alguien, y mi corazón se hundió ante lo que esto significaba. Sentí el impulso de abrazar a mi nuera, de protegerla del destino al que se enfrentaba. Pero en el fondo, sabía que mis manos estaban atadas. Este enfrentamiento rumiaba entre nosotros, una verdad que devoraría nuestra unidad si no se resolvía pronto. Debemos unirnos, dije, sintiendo el aliento frío contra mi rostro. Debemos recordar quiénes somos. La historia puede ser una carga, pero también es nuestra salvación. Mis palabras resonaron en la sala, pero en un rincón oscuro, los ojos del extraño entrecerraron como si un nuevo anuncio estuviese por desatarse. La atmósfera cambió de nuevo. La luz titiló una vez más, más intensa, casi cegadora. «Ya es hora», gritó el extraño, sus brazos extendidos como si desenmascarara un secreto que todos nos negábamos a ver. Fue en ese momento cuando escuchamos el crujido de las puertas, como si el pasado mismo de nuestra familia hubiera decidido irrumpir en el presente. Un haz de luz se filtró por la grieta, iluminando la figura de mi nuera que, con gesto decidido, apareció en la entrada, su silueta casi etérea. «Detente», profirió, y en su voz había una mezcla de desafío y resolución que resonaba con todo lo que habíamos temido. La sala se sacudió ante su presencia, y todos contuvimos el aliento en anticipación. ¿Cuál era el verdadero propósito de su regreso? ¿Había venido a deshacer el desastre que había causado o aceptar el peso de su elección? La tensión se hizo insostenible. ¿Conoceríamos la verdad o quedaríamos atrapados en un ciclo de ruinas? Su pausa ante la sombra del extraño generaba una pregunta casi palpable: ¿se convertiría en la heroína de nuestra historia o sería la que, sin saberlo, desataría la perdición? Entonces, la luz tembló una vez más y todo, por un instante, se tornó negra. ¿Qué sería de nosotros entonces? La oscuridad se disolvió lentamente, como el vaho en un espejo empañado. Mis ojos se ajustaron a la luz blanquecina que destellaba al fondo, donde mi nuera permanecía firme. Su rostro, bañado en luz, enmarcaba una mezcla de determinación y terror. Compartíamos una conexión, pero en ese instante la distancia parecía insalvable. ¿Qué has hecho?, preguntó el extraño, su voz como una lanza que atravesó la niebla de mis pensamientos, impactando directamente en la voluntad de mi nuera. Lo que debía hacer, contestó ella, y cada palabra parecía un eco que resonaba entre nosotros. Sus ojos brillaban con una intensidad familiar, pero ahora llevaban una carga que no pude soportar. La multitud se había dispersado un poco, dejando espacio para que el drama se desarrollara como un oscuro juego de sombras. La angustia pesaba en el ambiente, cada aliento era un recordatorio de la fragilidad de nuestra realidad. Sus reacciones iban desde la incredulidad hasta el miedo absoluto, como si esperaran que el suelo se abriera y los tragara. La voz del extraño se transformó, su tono pasó de la admonición a la advertencia. Ella ha tocado algo que no se puede deshacer. La naturaleza misma se ve alterada por este acto. Las palabras resonaban en mi mente. Sabía que el camino que ya había elegido podría llevarnos a un abismo del que no podríamos salir. No te hagas responsable de esto, mi amor, grité, mi voz temblando. No fuerces a la familia a cargar con un sacrificio que no están listos a aceptar. Sabía que la dureza de mis palabras podría herirla, pero la urgencia de preservar lo que quedaba de nosotros me impulsaba. Ella retrocedió un paso, como si el eco de mis palabras la aplastara. No estoy aquí para pedir perdón, replicó, su voz grave y clara. Estamos en medio de una tormenta, y solo hay un camino que nos llevará fuera de ella. El extraño estaba ahora entre nosotros, una barrera física y espiritual, como un guardián de secretos olvidados.
¿Y qué camino es ese? Cuestioné, el miedo horadando mis entrañas mientras la multitud observaba, en silencio, cada movimiento. Es el camino del sacrificio, respondió, cada palabra conllevaba un peso antiguo. Pero, ¿qué están dispuestos a ofrecer? Para restaurar lo que se ha perdido, hay un precio que debe pagarse. La sala se llenó de murmullos. Miradas de reproche se cruzaron, yo podía sentir la desesperación de los presentes fluyendo como un río oscuro. Alguien en la multitud preguntó con voz temblorosa, ¿qué significa eso? ¿Un sacrificio? Las preguntas ardían como fuego y entonces la sala parecía ser eco de un grito ensordecedor. Mi nuera dio un paso hacia adelante, abriendo las manos, como si tratara de atraer las miradas aterrorizadas de todos los presentes. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario. He visto el futuro y si no lo hacemos ahora, perderemos todo. Su mirada fiera destellaba con el conocimiento de las fuerzas en juego, como si portara un secreto entrelazado en su alma. La tensión se adujo, el aire vibraba. La invitación a unirse a ella pesaba en el aire, como el instante antes de un trueno. No podemos decidir por ella, susurré. Pero mi voz sonó débil ante la resolución inquebrantable que se dibujaba en su rostro. Basta. Gritó el extraño, a quien muchos habían visto casi como un oráculo. El tiempo se está agotando. Si esperan una respuesta, se les exigirá más de lo que pueden imaginar. Lo que ella ofrece puede liberarla o condenarla, y entonces, la sala tuvo una extraña sacudida, el suelo tembló sutilmente. La luz brilló una vez más, reverberando a nuestro alrededor, como un símbolo de la transformación. ¿Qué harías tú por tus seres queridos? Murmuró ella, su voz temblando con la fuerza de una revelación, tocando a cada uno de nosotros con su interrogante. Una palabra resonaba en mi mente, todo. ¿Cuál sería el límite de nuestro amor? Sin tiempo para pensar, la sala se llenó de la agitación de unos corazones latiendo al unísono. El extraño sonrió, sus ojos brillaban con una mezcla de satisfacción y temor. Entonces, ¿deben decidir? El poder que se avecina está a punto de revelarse, y con él, la verdad que cubre su destino. La oscuridad se cernió una vez más y la sala fue devorada por un rugido ensordecedor. ¿Seríamos capaces de soportar el peso del sacrificio? Había más en juego de lo que podíamos comprender. En ese instante, el futuro se llenó de incertidumbre, expectativas perdidas y la promesa de un desenlace que podría cambiarlo todo. El eco de la pregunta quedó vibrando en el aire, ¿hasta dónde llegarías por amor? El último destello se extinguió, dejando solo la vasta oscuridad y la inquietante anticipación de lo que estaba por venir. La sala quedó en silencio, como un susurro apagado después de un estruendo. La figura de mi nuera permanecía firme en el umbral, su mirada cautivadora abarcando a todos los presentes. La energía en el aire era electrizante, un susurro de antiguas fuerzas ancestrales que parecían presionar sobre nosotros. Se acabó el tiempo de las dudas, declaró, su voz resonando con una calma que desafiaba el caos que la rodeaba. No podemos permanecer en la sombra de un secreto que podría destruirnos. Estoy dispuesta a luchar, a arriesgar todo para proteger a nuestro hijo. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de un profundo orgullo y aceptación. Sabía que estaba harta del ocultamiento que había marcado nuestra familia. El nuevo yerno, aún en el suelo, parecía cambiar en su expresión, la arrogancia se desvanecía y la preocupación comenzaba a vislumbrarse. ¿Podría este monstruo ser algo más que lo que parecía? Si estamos así es porque hemos permitido que los secretos dominen nuestras vidas, intervino la hermana de mi nuera, ahora con una voz que resonaba como un tambor. No podemos dejar que el miedo nos consuma. Todos hemos sido parte de este ciclo, y juntos debemos enfrentarlo. Un murmullo de asentimiento recorrió la multitud, el extraño asintió, la luz que lo rodeaba pareciendo cobrar forma con su aceptación. El sacrificio puede ser más que un acto. Puede ser el camino hacia la redención, dijo, su mirada fija en mi nuera que estaba dispuesta a tomar la iniciativa. Pero esto exige valentía, autenticidad y, sobre todo, amor puro. Las imágenes de mi vida familiar pasaron frente a mí, los abrazos, las sonrisas, y también el dolor de las mentiras que habían crecido como malas hierbas en nuestro jardín. ¿Era el momento de arrancarlas de raíz? ¿Qué debemos hacer? Pregunté, con la voz firme, mirando a mi nuera y sintiendo un nudo en mi garganta, la necesidad de protegerla floreciendo más fuerte que el dolor de la traición.
No estoy aquí para perderte, te necesito. Necesitamos encontrar esa verdad, el camino que nos devuelva la luz. La figura del extraño se iluminó aún más. Sus decisiones serán el hilo que tejerá el futuro de su hijo. No bastará con palabras, necesitarán reencontrarse con sus raíces, honrar su historia y enfrentar lo que se les ha ocultado. Mamá, papá, escúchenme, dijo mi nuera, su voz entrecortándose por la emoción. Sé que estamos luchando contra fuerzas grandes, pero no podemos dejar de luchar por lo que amamos. Eso nos fortalecerá. Con una mirada decidida, extendió su mano hacia el extraño. Estoy lista para enfrentar la verdad. Estoy lista para luchar por mi familia y lo que está por venir. No permitiremos que el miedo nos controle más. El extraño alzó su mano, creando un puente de luz que dejó ver en su interior un brillo antiguo, un portal hacia lo desconocido. Las egregoras de tu sangre han estado presionando durante siglos. Solo comprendiendo su esencia podrán liberarse. Juntos, como una familia, encontrarán la fortaleza adecuada. Mientras la sala se llenaba de una luz celeste, pude sentir como un hilo invisible nos unía, las manos de mi nuera y la hermana de mi nuera enlazándose firmemente. Unidas, fuertes. El yerno se puso de pie, aún con dudas en sus ojos, pero la determinación mostrada por ellas comenzó a calar en su corazón también. La luz brilló intensamente, dibujando sombras ancianas que danzaban en nuestros corazones. Con un grito de unidad, todos nos unimos, dejando atrás lo que nos había dividido. El amor es el verdadero sacrificio. Lo enfrentamos juntos, proclamé, sintiendo como la energía del lugar cambió. La sala se llenó de murmullos, toda la familia transformándose en un solo ser. Una explosión de luz estalló en el salón, y el grito de aquellos ancestrales ecos se volvió un canto de liberación. La oscuridad fue ahogada por la esperanza que se levantaba de todos nosotros. La conexión que una vez estuvo rota ahora brillaba, una vez más unida por la fuerza del amor y la búsqueda de la verdad. Así, la familia, con todas sus heridas, sus secretos y sus luces, emergió. La historia ya no era una carga, sino un legado que podíamos enfrentar con valor. Un último susurro resonó en el aire y comprendí que la vida sería diferente, pero que juntos, con amor, podríamos forjar nuestro futuro y enfrentar lo que fuera necesario. Nunca más estaríamos atrapados en la sombra, nunca más. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y darte más contenido así. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo porque solo los verdaderos fans entienden la importancia de hacerlo. No esperes ni un segundo más.